temas. Dios está hablando a tu corazón en ese momento con esa palabra. No temas, no tengas miedo. Dios está con nosotros. Hoy es un día maravilloso en lo cual tú y yo tenemos la dicha, la bendición de contarnos en la presencia de nuestro Dios. Un Dios lleno de amor, un Padre lleno de amor, que quiere sanar nuestras heridas, quiere hablarnos al corazón, quiere levantarnos de ese lecho de dolor, quiere abrir nuestros ojos, quiere destapar nuestros oídos, quiere hacer un milagro en tu vida, en la mía. Nuestro Dios nos ha convocado a escuchar su voz en este día. Por medio de María Visión en todo el continente, estamos a sus pies. Estamos en la expectativa de decir, Señor, háblame. Necesito una palabra que me concede una nueva vida. Yo te invito en ese mismo momento, vamos a ponernos en esa presencia de Dios. Vamos a ponernos en oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a nuestro Dios ese milagro. Señor, háblanos a corazón y quita ese miedo. Vamos a leer ese salmo juntos y que eso sea nuestra oración. Desde el Salmo 23, que todos hemos aprendido desde niños seguramente, en cambio de leerlo vamos a orarlo. Y vamos a decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él es el quien me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, viviré para siempre. Padre, en ese momento quiero unirme en oración con todos los hermanos que están viendo ese programa. Quiero pedirte un milagro. Creemos en ti, estamos proclamándote el Todopoderoso, el que todo puede. Muchos que están viendo ese programa necesitan una palabra que les concede una nueva vida. Necesitan ser levantados por tu mano en ese mismo momento. Necesitan escuchar tu voz. Déjate oír, Señor. Habla por medio de ese programa a nuestras vidas, inspirándonos esa confianza, donde podemos vencer el miedo que nos tiene paralizados y podemos levantarnos y confrontar o enfrentar lo que sea que viene en nuestra contra, porque tú estás con nosotros y ¿quién podrá contra ti? Señor, rompe el poder de pecado para atar nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No temas. Yo estuve imaginando que hay 3 emociones de los cuales tiene el efecto de paralizar la vida de una persona. Hemos hablado en varios programas de algunos de ellos. La más obvia, diría yo, es como el enojo, el resentimiento. El enojo, la violencia, y también está muy vinculada con la tristeza. Inclusive para los hombres muchas veces es más fácil expresar el enojo que realmente ser honestos con uno mismo y pues admitir que es una profunda tristeza. La tristeza y el enojo son como 2 lados de la misma moneda y los dos tienen un efecto tremendo para paralizar, limitar y quitar vida. Pero el otro que vamos a hablar en el día de hoy es el miedo. El miedo puede limitarnos de tal manera que no alcanzamos las alturas de la llamada que Cristo mismo nos llama a vivir. Tener miedo viene en muchas formas. Tener miedo tiene sus consecuencias, tiene sus ataduras físicas, tiene muchos efectos que nos hace esconder. Y en ese programa vamos a analizar un poco de ese tema de miedo. Pero más que analizar un tema, yo siempre imagino, porque así lo vivo en mi corazón, siempre siento que Dios nos está hablando y está diciendo, yo quiero liberarte de esa atadura, quiero que vivas una nueva vida. Es ahí donde se inspira ese programa. ¿Cómo alcanzar esa nueva vida?
Hay muchas ataduras, como estamos diciendo, llámalos emociones o llámalo propiamente ataduras. Y sabemos que Cristo es el libertador. Él mismo dijo, siendo lleno del Espíritu Santo después de su bautizo, Él dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Cuando uno dice eso, uno está imaginando a alguien en la cárcel, alguien oprimido por alguien o algo. Pero ¿has pensado que tal vez tú necesitas el día de hoy ser liberado de la atadura, de la opresión, del miedo? Yo me acuerdo de niña que yo era una persona muy tímida. La timidez de cierta manera se puede llamar miedo. Aunque nadie me lo cree el día de hoy, pero era así. Por muchos años de mi vida me escondía atrás del escenario. Mis padres siempre hacían eventos muy grandes, hasta para 20,000 personas o más. Y yo me escondía, físicamente me escondía atrás de mis padres. Nunca me dejaba ver, nunca me dejaba mirar. Tenía miedo de la impresión que la gente iba a tener de mí o que me iban a criticar. Entonces una actitud de esconderse. Podemos imaginar varios casos de personas que están llenos de miedo. Puede ser de ser visto en público, como el ejemplo que te estoy dando. El miedo también puede ser por lo que viene en el futuro, ¿no? Muchas personas están atadas con ese miedo de qué va a pasar, qué va a suceder. El Señor quiere liberarnos y quiere enseñarnos a vivir. El primer punto que tenemos que reconocer es que el miedo es una atadura, de lo cual si dejemos que existe en nuestras vidas nos va a limitar. Si yo hubiera dejado que esa atadura siguiese en mi vida de timidez, de esconderme, de no querer presentarme en público, pues no estaría hablándoles en ese momento, no estaría predicando en varios países donde me encuentro, no estaría compartiendo la buena nueva, esa vida que Dios nos da. Si yo dejara que el miedo me oprimía, me obstaculizara, pues nunca pudiera yo cumplir con lo que Dios me pide. Y tú igual, tú estás dejando que esa atadura te limita. Tú estás escondiéndote atrás de varios pretextos y culpando a muchos y extendiendo tu dedo para decir por culpa de esto y otro, yo estoy en mi casa y no hago nada con mi vida. Hermano, hermana querido, te puedo decir que es una mentira eso. Y Dios quiere romper esa atadura en el día de hoy y ha venido por medio de ese programa a proclamarte libre. No temas. El temor es algo que te limita y que te hace esconder. ¿Sabes dónde aparece eso? El primer texto que podemos ver que causa esa sensación de esconderse es en Génesis. Vamos a ver varias causas del miedo y uno de ellos es la falta de confianza en Dios, yo diría la principal. En Génesis podemos ver en capítulo 3 y versículo 10, cuando Adán y Eva habían caído en pecado, lo primero que hicieron era esconderse de Dios. Y dice, el hombre contestó a la pregunta de Dios que decía, ¿dónde estás? Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y por eso me escondí. Entonces Dios le dijo, ¿y a quién te ha dicho que estás desnudo? Se descubrió. El hombre pensaba que escondiéndose Dios como que no lo iba a encontrar. La falta de confianza en Dios, el hacerte esconder, el hacerte agachar la cabeza, el hacerte menos, es la más gran mentira que Satanás puede hacer. Y digo yo, es lo que hizo en ese caso. Lo más trágico de ese caso de pecado es que él alejó el hombre de Dios y quitó la confianza en un Dios lleno de amor. Contempla esa pregunta de qué tienes miedo y escucha la voz de Dios diciéndote, no temas cosa alguna, aquí estoy contigo, estaré contigo hasta el más último de tus días. Quédate aquí en María Visión, ahorita volvemos, te invito a llamarnos, compartiendo tus testimonios, pidiendo oración, especialmente si tienes temor en ese día. Entra también en el sorteo para unas bendiciones que he traído desde Roma, de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Ahorita volvemos.
yo me acuerdo de haber leído del relato de Moisés cuando tenía miedo. Dios le estaba pidiendo hacer algo muy importante y por su pecado de haber matado a una persona con sus propias manos y tomado la justicia de Dios en sus propias manos, lo habían expulsado, estaba en el desierto varios años y llegó a tener una opinión de sí mismo muy baja. Se olvidó quién era, se olvidó para qué nació. Y cuando el Señor se presentó delante de él en la forma de la zarza ardiente y dejó oír su voz diciendo: yo te necesito, aquí estoy, te estoy llamando para que vayas a proclamar la libertad a mi pueblo, lo primero que Moisés dijo es que no me van a escuchar, no puedo hablar, no tengo manera de hablar, no me van a hacer caso. Y yo me acuerdo de haber sentido así muchos años de mi vida de niña, de tener miedo de seguir los pasos tal vez de mis padres, o de sentir, uno llega a tener una impresión a veces errónea de sí mismo, donde te ves como de poco valor, poca cosa, por tus propios errores o por causas ajenas. Pero hay momentos en la vida donde uno no reconoce su valor, y pensar que Dios nos llama a un propósito más allá de importancia, donde dice: habla en mi nombre a mi pueblo para proclamar la liberación a ellos, es cuando ahí uno reconoce su pequeñez y dice: no puedo, no voy a poder. Y eso se traduce en la palabra miedo. Miedo a la falta de aceptación, miedo a que van a parar en público y nada va a salir de la boca, miedo a que van a burlar, miedo a que no los van a aceptar en general. Pero Dios viene a romper en ese día la atadura del miedo, porque quiere utilizar a muchos de ustedes que están viendo ese programa. Está diciendo: yo a ti te estoy llamando y necesito que salgas de ese escondite, sales de esa falsa humildad, de falsa, como de sentirte poca cosa, y te está llamando para hablar en su nombre a tantas personas que necesitan escuchar una palabra de esperanza, que necesitan escuchar la buena nueva. Necesitan escuchar que tenemos un Dios lleno de amor, que dio su único Hijo para salvarnos, y te está llamando a ti de la misma forma que me llamó a mí. No temas. El Señor quiere que salgamos del escondite. El temor tiene el efecto de hacernos esconder. Esconder en varias formas: esconder dentro de nosotros mismos, escondernos en nuestra familia, escondernos atrás de muchas ocupaciones, escondernos en el trabajo, escondernos en el alcohol, los vicios. Esconder, la palabra esconder. Y eso podemos ver en raíz desde Génesis, es lo que estuvimos hablando. Si el Señor está diciendo en este programa: no temas, Él quiere en primer lugar que reconocemos que es una realidad para nosotros, que realmente estamos llenos de temor y que realmente estamos escondiendo. Nunca vamos a poder salir del escondite hasta que reconocemos que estamos ahí. Muchas veces estamos escondiéndonos y no nos damos cuenta. Pensamos que así es la vida, pensamos que es normal. Nos hemos adaptado, acostumbrado a esta forma de vivir llenos de miedo. En el caso de Adán y Eva, lo que estuve mencionando es que lo más trágico que produjo el pecado era de tener miedo de Dios, no un temor de Dios. De tenerle miedo y de escondernos de Él, de pensar que es un Dios que quiere castigar, que quiere tirar en cara todo lo mal que hemos hecho. A mí me encantó las lecturas de ese domingo pasado, porque ahí estuvimos escuchando de esa mujer de mala vida, como dijo el texto, y que Cristo frente a todos dijo: es cierto, sus pecados, si son muchos, son perdonados, porque ha amado. Lo más trágico en el relato de Adán y Eva, siempre he dicho, es la separación que causó. Es la distancia que produjo. Pero primero, antes que Dios los echó del jardín, ellos se echaron de la presencia de Dios. Dios no los tiró primero, Dios no los echó primero. Ellos se escondieron. Y aunque estaban escondidos, Dios se fue atrás de ellos.
Dios fue atrás de su creación. Dios no deja que te escondes. Dios te busca como te está buscando por medio de este programa. Y aunque tú piensas que estás escondiendo de Él, Él ha visto y Él sabe perfectamente bien dónde tú estás. Él sabe lo que has hecho, Él sabe toda tu realidad y aún así te ama mucho. Él no se avergüenza de ti, está atrás tuyo hablándote en ese día diciendo, deja de tener miedo, porque hay más para ti, hay más vida que tú no estás viviendo, estás atrapado. Adán dijo, pues reconocí mi estado de desnudez y me escondí, tengo vergüenza. ¿Acaso no es así? Muchas veces el miedo es porque tenemos vergüenza. Vergüenza de nosotros mismos, vergüenza de nuestra familia, vergüenza de los pecados en nuestra familia o que han hecho contra nosotros o que nosotros hemos hecho. Cualquier que sea la causa, el fruto es lo mismo, de producir esa vergüenza que hace que nos escondemos. Cuando hablamos de miedo, siempre también se destaca en mi mente el texto de Juan capítulo 20, de los discípulos escondiéndose. Oiga, estaban a punto de embarcarse en la aventura de su vida. Habían sido llamados, elegidos personalmente, instruidos personalmente de parte de Jesús. Pero dejaron que las circunstancias de su vida les robara vida. Se olvidaron quién eran. Se olvidaron su propósito, se olvidaban que Dios los había llamado porque tiene un propósito. Oiga, ¿no será que tú te has olvidado quién eres? ¿No será que tú te has olvidado que eres un hijo de Dios? De lo cual tú estás viendo todos tus errores y todas tus vergüenzas y toda la situación de peligro que te rodea y has permitido que esto te quita vida. ¿Será que estás escondiéndote en la misma forma que los discípulos se escondieron en aquel entonces? Ellos estaban en un cuarto escondido. Oiga, era el momento más maravilloso porque era el momento donde Cristo resucitó. El precio había sido pagado para nuestra liberación. Él pagó el precio en la cruz derramando su sangre. Era un momento de gozo, de júbilo para la iglesia. Tenían que haberse reunido en alabanza como un grupo de oración, ahí alabando al Señor, orando al Señor, dándole gracias al Señor por su sacrificio, de su vida, de su sangre para rescatarnos. Pero no, hombre, estaban ahí escondiéndose de miedo. Tenían miedo. Las puertas estaban cerradas con seguro. Yo imagino como 10 seguros puestos ahí, el sofá y todo demás, así contra la puerta, pensando de que pues ya mataron a Jesús, pronto a nosotros también nos va a ir en feria, pues vamos a escondernos acá, tal vez nadie nos encuentra. ¿Cómo es posible que estaban viviendo así? ¿Cómo pensaron que Dios iba a dejar ese propósito para su iglesia así? Aún en medio de esa situación de miedo, Jesús entró. No había limitaciones, no hay puerta que tú puedes cerrar. No hay forma que tú puedes encerrarte en tu propia vida, tu propia realidad, en tu casa. No sé de quién tú estás escondiendo, pero no hay límite para Dios. Él va a entrar y va a decirte en la misma forma que dijo a los discípulos ese día, oiga, tú has nacido con propósito, tú has nacido para más. Deja de esconder, yo te necesito. Jesús entró en ese lugar y proclamó una palabra. Oiga, es lo mismo, siempre dice lo mismo. Siempre cuando Jesús entra, pronuncia la palabra paz con ustedes. Y después lo reclama, ¿no es cierto? Que tengan paz, pero oye, ¿qué rayos están haciendo escondiéndose? Han dejado que ese miedo te paraliza. Hay muchas causas de lo cual puede provocar el miedo que estamos pasando. Pero hay una sola solución. Esa solución es Jesucristo. Y cuando uno le tiene confianza y fe en Jesús,
Ese es el secreto más grande. Como que yo he encontrado en mi vida que hay varios regalos de Dios que te deja vivir en plenitud. Uno de ellos, y el más grande tal vez, es eso. De confiar en Dios, que Él está con nosotros y no va a permitir que un cabello de tu cabeza sea tocado, que no es para tu bien. Si tú pones tu confianza en Él en este mismo momento, verás. Deja de estar ahí escondiendo. Ponga tu confianza en Dios y verás. Él tendrá la última palabra. La semana pasada estuve aquí en Zapopan. Siempre lo paso de maravilla, pero la semana pasada con más razón tuve tiempo, así que fui a visitar la Basílica de Zapopan. ¿Qué cree que me sucede? Ahí entrando había una señora en silla de ruedas. Tiene una cara amarga, ¿no sabes? Esta vieja, vaya, estaba enojada. Estaba enfrente de la basílica, ese lugar de gracia, ese lugar de bendición donde muchos quisieran hacer su peregrinación para encontrarse en la presencia de nuestra Madre María, en su evocación de la Virgen de Zapopan. Imagínense, este lugar de bendición, y la señora estaba ahí, pero más enojada, ¿qué te puedo decir? Y voy acercándome a la entrada y me maldijo la vieja, me dijo: la de rojo estoy echando ojo. Vaya, para los mexicanos sabemos que el mal de ojo es algo que les da mucho temor. Yo dije, pero ¿cómo es posible que en la entrada de la Basílica de Zapopan me está maldiciendo esta señora? Pero ¿sabes qué? Viviendo esa palabra de no tener miedo, ¿cuál fue mi reacción innato, así como automático, autopiloto, como lo quieres llamar? La miré con amor, la miré con compasión. Le sonreí y le dije: no te conviene sencillamente. Tú estás intentando contra una sierva de Dios, no te conviene. Entré en la basílica y pues como que me marcó mucho eso. Cuánto enojo, cuánto coraje tendría la señora que tener en su corazón para estar enfrente de la basílica y maldiciendo a la gente. ¿Sabes cuál fue mi siguiente respuesta? Pedí bendición por ella. Me nació compasión por ella. Yo vi que ella estaba mal. En cambio de preocuparme de qué efecto puede tener o no su maldición, no permití el miedo. ¿Cuál es la respuesta frente a todo lo que te viene en esta vida? Precisamente eso. Tener una actitud de valentía donde tú reconoces que no estás solo, que Dios está contigo. Dios es el que te está defendiendo. Él está frente de ti, ha puesto miles de ángeles a cuidarte, ha puesto su propia madre para cuidarte. Tú no estás caminando por esta vida sola. Donde tú caminas, Jesús está contigo. Y si a ti te quiere ofender o lastimar, están lastimando en primer lugar a Jesús. Por eso le dije tranquilamente, con mucha compasión y amor: no te conviene, mijita. Haz de cuenta que cualquier maldición que viene contra ti topa con una barrera, de lo cual hace que rebote, no te puede tocar. Si tu vida está en Jesucristo, cuentas con una total protección. Te lo digo para recordarte quién eres, para decirte que Cristo pagó un alto precio por tu vida, que Él derramó su sangre para cubrirte y te está cubriendo en ese momento, y no hay nada ni nadie que pueda intentar contra ti cuando Cristo está contigo. La segunda respuesta que di es el segundo secreto. A los que te maldicen, envíales bendición. ¿Para qué tener miedo? ¿Para qué tener miedo de una palabra de te echo ojo? Qué ridículo. Uno que otro aquí en México, no sé en otros países, pero aquí estoy seguro que sucede porque lo he visto, van y les compran esos ojitos para sus bebés, para que no les echen mal de ojo. Les van y les ponen su cadenita o su supuestamente medalla, pero es un ojo, y piensan que con eso se van a proteger. Y ponen cualquier cosa, hasta el huevito encima, y pasando el huevo y diciendo cualquier clase de barbaridad, supuestamente protegiéndose.
contra esas cosas, esas maldiciones. Oiga, ¿para qué temer? ¿Para qué tienes miedo? ¿Para qué recurrir a esas estupideces? Cuando tienes a Dios Todopoderoso luchando a tu favor. Tienes a Cristo mismo en ti. Él está contigo y todo el poder del Espíritu Santo está en ti. Para que tú puedas no solamente enfrentar una persona ajena que te echa un mal de ojo, para que tú puedas enfrentar lo que sea que viene a tu contra con mucha valentía, porque Dios está contigo. Confía en Él. Quiero leerles un texto, de lo cual yo leí, como que era la primera que prediqué en Argentina cuando llegué a vivir ahí, donde pasé unos 4 años junto con mi esposo y mis hijos. Me están diciendo que vamos a corte, así que te dejo con el pendiente, ¿eh? Pero vaya a buscar tu Biblia y busca Isaías capítulo 43, y de ahí vamos a retomar después de ese descanso. Las personas más inteligentes, más llenos de valentía son los que reconocen que no pueden hacer esto solo, que necesitan de la ayuda de los hermanos, especialmente aquí en María Visión, para orar para tu valentía, para romper el poder de miedo en tu vida. Llámanos, nos daría mucho gusto orar por ti. Ahorita volvemos. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor. No temas. El Salmo 27 nos dice así: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Y aunque un ejército me rodea, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparan para atacarme, yo permaneceré tranquilo. El tema de hoy, o el mensaje de Dios para hoy es: no temas, no tenés miedo. ¿Cómo podemos llegar a esa paz? ¿Se acuerdan que te dije que hay muchas causas, pero hay una solución? Jesucristo murió para darnos este regalo de la paz. Él murió pagando el precio para liberarnos del poder del enemigo. Él derramó su sangre, tu libertad y la mía, le costó la sangre de nuestro amado Jesús. Tú y yo hemos sido liberados de toda clase de atadura, pero muy en especial del miedo. Porque el miedo nos limita, el miedo nos desvía, el miedo nos paraliza, el miedo hace que no podemos llegar a una plena felicidad. Y acuérdate, Cristo murió para darnos esa vida en abundancia. Y si estás atrapado en miedo, pues hay que pedirle a Jesús: rompe esta atadura del miedo. Libérame del poder del miedo para mantenerme prisionero, para mantenerme limitado. ¿Se acuerdan que te dije que el primer paso es de reconocer que tienes esa atadura? Si no sabes que lo tienes, pues ¿cómo vas a ser liberada de ella? Si tú reconoces que tienes necesidad de liberación, hay que pedirle a Jesús: Señor, libérame. Y creo que uno de los pasos más significativos que Dios hace para quitar ese miedo es que te devuelve tu dignidad como hijo. Te hace recordar quién eres y te hace recordar quién vive en ti. Cuando tú reconoces que Cristo murió por ti, que Cristo te libera del poder del pecado, que Cristo te liberó de la muerte, que en Él cobras vida, es ahí donde tú puedes salir a decir, unido a ti, Jesucristo, nada me va a ser imposible y no tengo nada para temer. ¿Se acuerdan que les estuve comentando de esa maldición que me quiso hacer esta señora? ¿Cuál fue el beneficio para ella? Ninguna, más que recibir bendición, porque ella quería quitarme gozo, quitarme libertad, y lo único que ganó era que yo terminé bendiciéndola, yo terminé mandándole bendición a ella. Los enemigos tuyos no van a ganar nada. Por más que te maldice, más que te quiere tirar todo tu pasado en cara y quiere limitarte, lo único que van a lograr
es que tú les vas a bendecir. Es ahí donde el salmista puede decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién debe tener miedo? ¿Qué me puede pasar? Yo estoy imaginando el relato de David contra el gigante Goliat. Estoy imaginando a este niñito frente a todos los ejércitos de los filisteos y del pueblo de Israel escondiéndose. Oiga, no solamente una persona, pero un ejército escondiéndose. Ellos veían el gigante y se llenaban de miedo. ¿Cómo es posible que se olvidaron quién eran? ¿Cómo es posible que se olvidaron que era el pueblo de Dios? Que Dios luchaba por ellos, que Dios estaba con ellos. ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía ese muchacho? Era joven. Sus hermanos no lo vieron. Sus hermanos le tiraban cara. ¿Tú qué haces aquí? ¿Para qué estás aquí? Ya vete a casa. Tú no sirves, tú no vales ni un peso. Lárgate. Y él no escuchó sus críticas. Él vio al gigante y él dijo, ¿quién se atreva contra los ejércitos de Dios? Si nadie más va a ir, yo voy. No tengo problema. Oiga, ¿te imaginas este escenario? Sale él con unas piedritas y enfrente de toda la burla de los mismos israelitas, de los filisteos, se hizo sordo a la burla porque sabía quién era. Él sabía quién habitaba en él. Él sabía que tenía el Todopoderoso en él. Y él hasta le decía al gigante, lo puedes leer en 1 de Samuel capítulo 16, donde le dice, ¿quién se atreve contra los ejércitos de Dios? Tú vienes contra mí con espada, tú vienes contra mí con toda tu armadura, pero yo vengo en el nombre de Dios, a quien tú has ofendido. Y hoy día veremos que tú caigas vencido. Saca una piedrita y la primera piedra, oiga, la primera mató al gigante. Dios es el que te da esa fuerza. Dios habitando en ti, recordándote quién eres, recordándote que por tu bautizo tú eres hijo de Dios, valioso. Él recordándote quién eres y poniendo su espíritu en ti. El Santo Espíritu está en ti. Pero si tú no lo reconoces, si tú quieres resolver todos tus problemas con tu propia fuerza, tú vas a estar ahí escondiéndote como los israelitas. Tú vas a estar ahí, ay no, ¿qué nos va a pasar? Y, ay, mira cómo estamos de mal. Ay, mira cómo Dios nos ha abandonado. ¿Cuál? Dios jamás te va a abandonar. Pero eso está en ti, levantarte. Levantarte frente a cualquier obstáculo. Yo no sé lo que es tu obstáculo. Hay muchas cosas que puede estar provocando tu miedo. Estoy imaginando unas personas que los doctores les dicen que tienen SIDA. Estoy imaginando personas que los doctores dicen que tienen cáncer. Tengo amigas en esa situación. Que pronuncia una palabra de muerte, una sentencia, vaya, porque algunos dicen tienes X cantidad de meses de vida. Puede producir mucho miedo. Puede tener miedo a la medicina, a la quimioterapia, a lo que va a pasar en el cuerpo. Ven fotos y escuchan historias de cómo pierden el cabello y cómo se sienten fatal y pueden llenarse de miedo. Y pueden imaginar como los israelitas ahí llenos de miedo, enfrentando a un gigante. Tu gigante en este caso puede ser una enfermedad. También puede ser una persona que es violento. Y muchos de esas personas, desgraciadamente, llenan la familia de miedo, llenan los hijos, se esconden, la mujer se esconde por el abuso, el miedo de qué va a pasar. Pero de cierta manera nos quedamos ahí atrapados en ese miedo. Y es suficiente malo lo que viene a nuestra contra como para combinarlo con el miedo, para acabar de terminar nuestra vida, nuestra libertad. Es tiempo que tú y yo reconocemos que tenemos un Dios con nosotros, un Dios en nosotros y un Dios que quiere más. ¿Y sabes cómo vencer ese miedo? Pidiéndole en oración a Dios. Señor, levántame, concédeme esta valentía, concédeme ese valor para enfrentar todo lo que viene a mi contra. Déjame decir con el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Déjame decir con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
Hay que pedirle al Señor todos los días lo que no tienes, o la fuerza que tú necesitas para enfrentar tus enemigos, llámalos como quieres. Y el Señor siempre te dará lo suficiente hoy para enfrentar lo que necesitas enfrentar hoy. ¿Se acuerdan que les estuve diciendo que íbamos a leer un texto de Isaías capítulo 43? Yo me acuerdo mucho de ese texto porque la primera vez que lo iba a predicar era en Argentina, estaba yo lleno de miedo. Había ido de Cuernavaca, Morelos, aquí en México, a vivir en Argentina. Y me pidieron predicar en un encuentro de servidores, una velada de Pentecostés. Y todos me miraban como que este bicho raro, ¿de dónde salió? Como que no me conocieron, entonces no reconocieron el valor del ministerio. Y todos miraron con esta mirada de sospecha de quién es y qué va a decir. Yo me acuerdo que me dejé llenar de miedo, como puede ser que uno que otro de ustedes se han dejado. Tenía mucho miedo y el Señor me dijo, deja todos tus apuntes y abre tu Biblia a Isaías 43. Y así lo hice. No sabía lo que iba a predicar en ese momento, pero sabía que tenía que leer ese texto. Déjame compartirlo con ustedes. Dice la palabra de Dios y dijo en aquel entonces, pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre y tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador. Lo que más resalta esa palabra es que el Señor reconoce que tenemos miedo, que dejemos muchas cosas, que las cosas como que nos consumen, nos paraliza. Y Él quiere recordarnos de su presencia más que todo. Y está usando este medio de María Visión en este mismo momento para recordarte primero quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Segundo, de recordarte quién está contigo, quién camina contigo, Jesucristo, vencedor de todo mal, vencedor de Satanás, vencedor de todo el poder del maligno, está contigo y no hay nadie que pueda intentar contra ti porque tú eres un hijo de Dios. También te está recordando de que donde tú caminas, cualquier prueba que tú pasas, no estás solo. Estarás siempre al lado de tu Dios, aunque lo ves o no. Pero eso requiere que tú tomas ese paso. El paso que tienes que tomar como hizo Adán, bueno, dejarte ver de cierta manera, dejar de esconder y entablar una conversación de nuevo con tu Dios. Reconociendo de que te has apartado de Él, lo más probable, por eso estás lleno de miedo. Reconociendo de que Él quiere acompañarte, pidiendo socorro, pidiendo ayuda. Y verás que en ese mismo día Dios va a romper esa atadura de miedo. Hay miedos que también son provocados por traumas o cosas que nos suceden, de lo cual nos deja muy marcados. Y eso puede ser que se escalan hasta una agorafobia, una fobia que hace que nos escondemos, nos apartamos y tiene sus severas consecuencias, no solamente emocionales, pero también físicas. El miedo es muy destructor. Si tú dejas rienda suelta al miedo, verás que poco a poco tu salud se va a ir acabando, que tus relaciones familiares se van a acabar. Tú necesitas reconocer que es un serio peligro quedarte atado en ese miedo y pedir hoy día al Señor, Señor, libérame de este miedo. Te estuve diciendo de que hay causas muy lógicas a veces por el miedo. Algunos son conscientes y otros inconscientes. Estuve orando en Italia hace como 2 o 3 semanas por una pareja. La señora, la mamá que estaba embarazada tenía tanto miedo de que le habían dicho que le iban a hacer una cesárea, una operación, y en su vida le habían tocado así como para operarla. Tenía un miedo de esa operación y vivía cada día llorando de miedo, pero consumida de ese miedo. Imagínense, ella se imaginaba muriendo en la operación, se imaginaba desangrando, no sé cuáles cosas ella puso en su mente como de imaginación de qué podría suceder en ese caso. ¿Cuál fue el efecto?
El bebé estaba sintiendo eso. Su bebé se había como que retrocedido en su vientre, estaba con los pies como que para abajo. Hace cuenta, si podía subir hasta su cabeza, hasta su cuello, hubiera subido porque tenía miedo de nacer. Uno no se da cuenta, pero uno a veces contagia el miedo que está sintiendo. Con más razón cuando estamos embarazadas. Pero ¿qué más contagiamos a nuestros hijos? Uno de los peligros más grandes que podemos dañar severamente a nuestros hijos, queriendo hacerles un bien, podemos transmitir nuestro miedo. Y eso sucede mucho aquí en México, tal vez en otros países, pero el término se llama sobreprotección. Cuando uno sobreprotege a un hijo, estás transmitiendo al hijo tus miedos, estás contagiando al hijo tus miedos. Estás diciendo el mundo es un lugar horrible, es un lugar así espantosamente peligrosa. Y no quiero que salgas, no quiero que camines, que cruces la calle, que juegas con los amigos, que vas a la casa de los amigos. No quiero que nada te suceda, así que te voy a sobreproteger y te voy a mantener, si fuese posible, encadenado aquí a mi lado, porque no quiero que nada te pase. Entonces se llama sobreprotección. Los papás muchas veces contagian sus miedos, traspasan, contagian ese miedo al hijo. ¿Cómo es que el hijo percibe tus miedos? ¿Qué es lo que le estás dejando de herencia? Cuando tú estás consumida de miedos, el hijo tiene miedo del mundo. Tiene miedo al éxito, tiene miedo al fracaso, tiene miedo al peligro, tiene miedo a todo. ¿Tú quieres dar a tu hijo esa clase de herencia? ¿Acaso Dios no ha encomendado a este hijo a tu cuidado? Para que tú le puedas transmitir confianza, fe, esperanza, amor, capacidad de creer que el mundo es un regalo de Dios para disfrutar. No, hombre, estamos haciendo un gran daño a nuestros hijos, tanto sobreprotegiéndoles, como transmitiéndoles también ese miedo por los golpes o por otras cosas que hace que ellos tienen miedo, y con mucha razón a veces. Piensa tú, ¿qué le estás dando a tu hijo? ¿Qué regalo le estás dando? La libertad. Es tu deber como padre. Yo sé que nuestros hijos pueden tirar mucho en cara, pero yo quiero que reflexiones a tiempo. Y si has cometido ese error de sobreproteger o de lastimar o de asustar a tu hijo, estás a tiempo. No permitas que te llenes de culpas, estás a tiempo para enmendar. El programa de hoy no es para llamarte tu atención a los errores que puede haber sido cometidos por ti, por tu esposo o hacia ti. Es decir, es tiempo de cambio. Es tiempo de romper esas ataduras de miedo. Es tiempo donde tú reconoces que no puedes seguir sucediendo estas cosas que limitan tu libertad. ¿Sabes lo más hermoso? Que dice que Cristo vino para libertar a los cautivos. Y no solamente te libera a ti, pero cuando tú te liberas de miedos y puedes transmitir paz y confianza, porque es lo que tú vas a sentir. Tus hijos recibirán el regalo de vida, de gozo, de poder ver el mundo como un lugar maravilloso. ¿Estás transmitiendo miedo? ¿Cuáles palabras salen de tu boca? ¿Qué es lo que tú estás diciendo con tu boca? Hablando de guerras, hablando de muerte, con todo el tiempo en la casa, en cambio de poner María Visión, estás poniendo noticias, estás poniendo películas de terror, estás llenando el espíritu, el cuerpo, la mente de tu hijito con miedo. Es tiempo para reaccionar. Estamos a tiempo, es lo bueno. Cristo vino a liberar y quiere concedernos hoy día ese ánimo, este anhelo de provocar esos cambios para nuestros hijos. El texto que te leí, lo leí en ese encuentro, ¿se acuerdan que les estuve comentando en Argentina? Yo me acuerdo que otra cosa, yo puse una imagen de la Virgen de Guadalupe atrás mío. Como te das cuenta, ahí está otra vez. Siempre cuando yo predico, procuro tener una imagen de la Virgen de Guadalupe atrás de mí. Y es una forma simbólica que me representa lo que ella está haciendo también, de protegerme,
de proteger a todos sus hijos, que pide su protección. Yo tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en esa ocasión atrás de mí. Y yo sentí de que cuando me iban a mirar a mí predicando esa palabra, la iban a ver a ella. Yo imaginaba que a pronunciar esta palabra y empezar a predicarles desde ese texto, que no solamente me iban a mirar a mí, pero iban a mirar a ella de cierta manera. Y no solamente necesito una imagen como esa bellísima imagen atrás de mí en ese día. Tengo la plena conciencia que la Virgen Santísima en toda su actualidad está ahí en este momento. Y eso provoca esa valentía. ¿A qué vamos a tener miedo? Si tenemos la Virgen Santísima, la Madre de Dios, tu madre, mi madre, que donde la gente te mira a ti de cierta manera, ella se pone delante de ti para defenderte, para protegerte, para quitarte este miedo. Puedes imaginar, aunque no lo ves con tus ojos, tienes muchos ángeles también que te están protegiendo. Dios ha pagado el precio para liberarte. El precio está pagado, ya estás libre. El enemigo no tiene derecho de atarte ni un segundo más de tu vida. No solamente eso, ha puesto su propia madre en tu protección y los ángeles para rodearte. No tengas miedo. Puedes levantarte como ese ejemplo de David, enfrentando al gigante, enfrentando tu enfermedad, enfrentando la violencia con una restaurada dignidad, diciendo, si Dios está a mi favor, ¿a quién voy a tener miedo? Muchos se están llamando al programa. Una hermana pide que no le nombro, así que no te voy a nombrar, pero me da mucho gusto que llamaste. Nos llama de la ciudad Lerdo de Durango y comparte un testimonio de que hace 2 años que intentó suicidarse, sufrió de esquizofrenia, ¿cómo se llama? En Chihuahua. Lo intentó cruzando una carretera y un tráiler le atropelló, pasó por las piernas y le decía que iba a amputar sus piernas, pero pidió a Dios que le conservaba las piernas y Dios escuchó su súplica. Y le está llamando al canal el momento de hoy para dar gracias a Dios por la oportunidad de vivir. Aunque no te voy a nombrar, quiero decirte que te admiro, porque estás compartiendo con nosotros esa valentía que Dios te ha dado. En primer momento, tú te tiraste en una carretera porque no viste valor en tu vida. No sentiste ganas de seguir viviendo. Yo no sé cuáles fueron los motivos porque no lo mencionaste. Pero supongo que para que una persona quiera intentar contra su vida tirándose a una carretera ha de ser grave, sea por la enfermedad de esquizofrenia o sea por otras cosas. Pero lo hermoso de este relato es que aunque sufriste las consecuencias con tus piernas que estaban a punto de amputarse, y seguramente mucho dolor, tanto físico como emocional, supiste en ese momento encontrar a Dios, pedirle ayuda y encontrar que Dios no te abandonó. Y lo más hermoso que estás compartiendo es que estás valorando tu vida con piernas, sin piernas, con la misma enfermedad de antes, pero algo sucedió en ti. Reconociste que tu vida tiene sentido, tu vida tiene valor. Y ahora estás llamando al canal para animarnos a darle gracias a Dios por el don de la vida. No dejas que las circunstancias te quitan la alegría, te llena de miedo, como la hermana aquí está compartiendo. Hay mucho para vivir. Y ahora sabes lo que vamos a tener la dicha de hacer, orar por ti. Tú has compartido tu testimonio, pero ahora en nuestro lugar vamos a llevar la petición. Yo lo llevo a la Virgen Santísima María de Guadalupe. Aquí en el canal te va a tener presente en las misas. Vamos a orar por ti para que puedas seguir más adelante. No te queda suficiente llamando al canal. Levántate y da testimonio a Dios y deja que ese miedo el Señor te lo quita. Porque Dios va a usar fuertemente tu testimonio para bendecir especialmente a los jóvenes. También nos llamó Cintia Ayala de León, Guanajuato. Está pidiendo por las necesidades aquí mencionadas. También de la ciudad Guzmán, Jalisco, Francisca Luis Juan. Está saludando al programa.
También están entrando en el sorteo, así que les invito a llamar para entrar. Son 5 los que voy a regalar el día de hoy. Bendiciones que traje desde Roma. También Amparo Hernández de Tlaquepaque, Jalisco, está llamando para pedir por las personas que ella quiere. Rosa María Castillo Moreno de San Luis Potosí, también por las intenciones. Rosalba Díaz de San Luis Potosí. Yo lo que hago con cada una de esas peticiones, aunque no los leo, es que los pongo en oración toda la semana, así que cuenta con mis oraciones, sigue llamando al canal, queremos compartir la vida con ustedes. Ahorita volvemos. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues es como... Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. El miedo no es algo que podemos controlar siempre. Muchas veces sufrimos el miedo por las consecuencias inclusive de lo que sufrimos en el vientre de nuestras madres, el miedo que nos fue contagiado de niños, las cosas que nos han sucedido en la vida contra nuestra persona o en la familia o en el colegio, en la calle, en muchos lugares que ha provocado un estado de ansiedad o propiamente de miedo. Yo me acuerdo cuando fui secuestrada en Argentina, inclusive obviamente sería una situación que te llena de miedo, ¿acaso no? Que te lleva 2 tipos ahí con pistolas apuntadas, ¿acaso no vas a tener miedo? Hay cosas en la vida que provoca el estado de miedo y es natural. Tenemos que reconocer que el miedo en sí no es malo, de cierta manera es un estado natural, es una reacción natural. Pero en que te quedas atrapado en el miedo, o que dejas que el miedo te consume, te paraliza, te limita, o que la situación que pasó, que te provocó miedo, te sigue atando, te sigue como anclando o paralizando o quitándote vida, eso sí es algo que Dios nos está hablando en ese momento, está diciendo no temas, no deja que ese temor te limita en esta vida. El tema de hoy, no temas. El Señor está liberando a muchos por medio de este programa. Lo siento en mi corazón y doy gracias a Dios por poder pronunciarte esta palabra de vida. No temas. Dios está con nosotros. El relato bíblico que siempre me relata, como que me resalta de miedo, son los discípulos en la barca con Jesús. Varias menciones en el Nuevo Testamento, vaya, todos los 4 evangelistas lo mencionan de diferentes formas, diferentes maneras de relatar lo sucedido, pero siempre lo mismo. Se puede imaginar los discípulos que están en una barca con Jesús. Vamos a tomar los 2 ejemplos bíblicos. Uno que están en la misma barca con Jesús. Jesús subió con ellos, pero Jesús se fue a dormir. Oiga, ¿cómo es posible que los dejas solos ahí? Se desata una tormenta y Jesús durmiendo. El evangelista Marcos en capítulo 4, en su evangelio, inclusive se puede ver como que, lo puedes imaginar, así como está pasando frente de nuestros ojos, donde dice que se desató una tormenta. Es capítulo 4, versículo 36, y dice, en eso se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyando sobre una almohada, y los despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que estamos hundiendo? Y Jesús se levantó y dio una orden al viento y al mar y dijo, calla, quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros diciendo, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedece? Palabra de Dios. En el primer relato, entonces, estamos viendo en el Evangelio de San Marcos que los discípulos estaban en una barca con Jesús.
Es como nosotros en la barca que podemos llamar la iglesia, con Jesús. O en tu vida, siendo bautizado, estás pasando tu vida, se puede imaginar como una barca, con Jesús. Jesús está en la barca con nosotros, está pasando la vida con nosotros. Lo que a nosotros sucede, Él lo sienta, Él lo ve, Él lo escucha, Él está con nosotros. Y si no te digo otra palabra en ese programa, quiero resaltar esa de que no estás sola. Lo que tú estás pasando, no lo estás pasando solo. Jesús está en la misma barca contigo. Pero como no lo vieron, ellos dejaron que las tormentas, el agua entrando en la barca, se concentraba en las circunstancias. ¿Quién no? Oiga, ¿quién no va a concentrar si es una barca y se está hundiendo la barca? Oiga, yo si hubiera estado ahí en la mismita barca, yo pues no dudo que hubiera dicho lo mismo. ¿Y dónde está cuando lo necesito? ¿Y dónde está ese Jesús que Kimberly me está predicando, que me está hablando en María Visión? ¿Dónde está? No lo veo, lo único que yo veo es que mi vida está hundiendo, mi economía está hundiendo, mi familia está hundiendo, la barca de mi vida está hundiendo, puedo ver el viento, puedo ver la tormenta, puedo sentir el efecto de ellas, puedo ver que el agua está llenando mi barca de mi vida, de mi familia, de mi economía, de mi salud. Mis circunstancias están frente a mis ojos y puedo concentrarme en ellas, o puedo recordar que alguien está en la barca conmigo y puedo decir, es verdad que Cristo me ha llamado a no tener miedo, y puedo ir a buscar a Jesús. En este caso fueron a encontrarlo en la barca, oiga, hasta acostándose en una almohadita bien cómodo, imagínate, y le fueron a decir, hasta reclamaron, oiga, ¿acaso no te importa lo que me está pasando? Jesús calmó las circunstancias con una palabra, calma, quieto. Y después le reclamó, oiga, ¿acaso no tienes fe todavía? ¿No te he mostrado en toda tu vida que he estado a tu lado? Lo mismo está diciendo a ti en este día, no tengas miedo. Puede haber circunstancias que ha provocado el miedo, no cabe duda. Día a día puede ser que muchas cosas va a querer robarnos esa paz. No permites. Hay que levantarte cada día y poner tu vida en manos de Dios y decir, Señor, tú conmigo, ¿quién a mi contra? Aunque estoy rodeada de enemigos, no van a poder hacer nada que tú no permites. Y si tú lo permites, será para mi bien, porque tú tendrás la última palabra. Hay que confiar en nuestro Dios. Vamos a ver quién ganó estas 5 bendiciones que traje. Mira, son bien bonitos. Los traje desde Roma en uno de mis últimos viajes. Son para poner en la casa y contar con la bendición de Dios. No solamente de Dios en ti, pero de la iglesia. La bendición de nuestro Papa. Es decir, si tú estás temiendo en este día, hay que reconocer que no estás solo. No solamente tienes a Jesús contigo, pero tienes a tu iglesia contigo. Si tú estás escondiéndote, si te has apartado, hoy día Dios te invita a volver. Para quitar el miedo hay que estar en la presencia de Dios. Y no hay como estar en la presencia de Dios en la iglesia, recibiendo los sacramentos y en un grupo de oración que te va a acompañar. Vamos a ver, 5 bendiciones. Graciela Lomeli de Querétaro. También va Teresa de Ramos Zapopan, Jalisco. Aquí puedes venir a recogerlo. Si estás lejos, te lo vamos a mandar por correo. María Moreno de Querétaro. Van 2 más. Erika Alejandra Chávez de Tlaquepaque, Jalisco. Y la última para Rosa María Castillo Moreno de San Luis Potosí. Aunque no recibes en el sorteo una de esas bendiciones, cuenta con la bendición de Dios. Él está en ese momento extendiendo sus manos seguramente. Lo puedo imaginar desde el cielo, rompiendo las cadenas que te tiene atado al miedo, concediéndote bendición de libertad, de gozo. Así que levántate, es un nuevo día, es una nueva vida y es para ti. Que el Señor te bendiga y hasta siempre. Quédate con María Visión. Estás aquí, aunque no te pueda